Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con un invitado que ya conocen, es Luis Arturo. En esta ocasión es porque él es uno de los directores de un cortometraje mexicano que ahorita la está rompiendo muy cañón en festivales, en todos lados, y es sobre pandemia. Entonces, hola Luiso. Hola, ¿cómo están, equipo de Sinergia? Un gusto estar aquí. No, gusto tenerte. Oye, Luis, bueno, ¿puedes platicarnos un poco de cómo surge este proyecto? Porque, como ya sabemos, la pandemia obviamente fue un suceso muy duro para todo el mundo. Y yo creo que para los artistas, para los creadores de contenido, fue como más duro aún, ¿no? Yo creo que muchas personas tuvieron bloqueos creativos. Entonces, ¿de qué forma lo percibiste tú? Pues primero que nada, el proyecto surge mucho de la idea de que el cine está muerto, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia, pues se cierran los cines, las producciones paran, entonces es como, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder durante todo este tiempo de producción? Más bien durante todo este tiempo que se han ido las producciones, o sea, ¿qué va a pasar con el cine, no? Y bueno, también creo que era pertinente comenzar a hacer proyectos que exploraran la pandemia porque pues la idea también era como un poco inmortalizar, bueno, no inmortalizar, sino retratar un poco los sentimientos y la desesperación que había durante todo este tiempo más siendo artista, ¿no? Al final creo que los artistas eran personas que eran desechables durante la pandemia y eso termina siendo pues peligroso porque al final el artista es el que de alguna forma transmite y materializa los sentimientos y de las personas, ¿no? Y las emociones y las explora mediante pues su forma y su fondo, ¿no? Entonces, pues así surge un poco la idea de Polaroids, que fue, pues vamos a hacer una exploración sobre nosotros, cómo nos sentimos en este momento, durante este periodo de la pandemia, y cómo nos ha ido afectando creativamente, cómo nos ha ido personalmente, emocionalmente, y pues eso, así surgió un poco. También para decir el cine no está muerto, o si se murió, ¿qué es lo que va a suceder, no? Esa era más o menos la idea. Se me hace muy interesante esta idea que dices que el cine murió cuando muchas personas encontraron cierto alivio de todas estas emociones dentro del arte, ¿no? O sea, no nada más dentro del cine, sino dentro de la música, muchas personas empezaban a pintar. Entonces creo que el arte de alguna u otra manera alivió a muchas personas durante estos 9 meses, que fue creo que el confinamiento más fuerte a nivel mundial. Entonces se me hace muy interesante que hayan reflejado con arte la manera en que muchos de nosotros nos estábamos sintiendo, ¿no? Y te quería, o sea, ya con esto te quería preguntar, ¿por qué Polaroid? Entonces a mí es muy interesante que no nada más fueran fotos, sino esta idea de como de Polaroid y las notas de voz de WhatsApp, porque es algo que todo el mundo tiene, aunque sea una Polaroid, y todo el mundo pues, usa WhatsApp, ¿no? Para enviarte notas de voz, y muchísimo más en ese momento que era la única forma de en realidad poder comunicarte con alguien. Entonces, o sea, ¿cómo les surge esta idea de decir, este es el formato que queremos utilizar? Pues eso, de hecho, Raúl, si estuviera aquí, que es el otro director, podría confirmar conmigo que fue una gran discusión entre él y yo qué tipo de formato de fotografía íbamos a usar. Sabíamos que no podíamos grabar o sabíamos que si queríamos grabarlo íbamos a intentar hacer de una manera y que pues, se iba a complicar por el tamaño de producción que nos hubiera gustado hacer. Entonces sabíamos que íbamos a pasar a la fotografía, pero el formato de fotografía fue una decisión debido a la construcción del personaje, ¿no? Mucha gente, el personaje es un fotógrafo millennial, más o menos un poquito más grande que nosotros, y siento que mucho la satisfacción de una Polaroid está en su instantaneidad, ¿no? Y o sea, tomas la foto y luego la puedes ver. Y la pandemia justamente nos dijo, Nel, ni madres, o sea, esa instantaneidad no existe, no está presente. Entonces, justamente las Polaroids son este elemento que le ayuda al personaje
a sobrevivir porque es la única dosis de instantaneidad que tiene durante la pandemia. Porque pues al final del día también vivimos en una sociedad, por así decirlo, que nos tiene muy acostumbrados a la instantaneidad. Pides un paquete de Amazon, ya está aquí. Quieres ir a este lado, ya puedes irte como quieras en Uber, como sea, ¿no? Entonces, justamente la Polaroid hace ese trabajo de mantener cuerdo a nuestro personaje mediante su inmediatez. Entonces, no podía ser otro tipo de fotografía, ¿no? No podía ser fotografía de 35 milímetros porque hubiera sido todo lo contrario. La foto digital a lo mejor sí es un poco más instantánea, pero tiene, o sea, existe este proceso de edición y de curaduría. Al final la Polaroid está ahí y ya, ¿no? O sea, es lo que hay, es lo que tienes, la foto que tomaste es lo que existe y ya no le puedes hacer mucho más. Entonces, pues es más o menos como un pequeño simbolismo este, a cómo la instantaneidad nos tiene pues un poco atrapados, ¿no? Y cómo la pandemia nos vino a decir, no, fíjate que tienes que bajarle tu pace. Pues en cierta parte como que el personaje menciona, ¿no? Así de, ay, debí traerme mi computadora, porque bueno, pues para aquellas personas que no han visto este cortometraje, es básicamente de un extranjero que se queda en México justo como empezando la pandemia, y entonces obviamente pues empieza como un momento de ansiedad, un momento de incertidumbre que muchas personas vivieron, y yo creo que o sea, tan solo yo lo viví, por ejemplo, estando en mi casa, esa ansiedad, y pues gracias a la vida, gracias a la familia de la que vengo, pues mi casa no es como que un espacio reducido, ¿no? Que hubo gente que la estuvo pasando peor, y la verdad yo no había pensado como en todos esos extranjeros y extranjeras que se quedaron en otros países, lejos de sus casas, con poco dinero y sin trabajo, ¿no? Porque todo el mundo como que se paralizó. Sí. Y también me parece muy interesante viendo como en algunas fotos del behind scenes de Polaroids. Vi que que las tomaron con una de las Polaroids estas de colorcitos. Sí. Ujú. O sea, eso no sé, me encantó porque mi hermana tiene una, o sea, la compró cuando tenía 12 años y se pusieron como que muy de moda cuando estábamos más morritas. Y Sí, entonces, claro. ajá, y o sea, y es como también este cine o este arte que surge en la pandemia de hacer lo que puedas con lo que tengas. Entonces, Sí. creo que como que ese corto como que refuerza eso, Sí, ¿no? no, al final también es esta idea de supervivencia, ¿no? O sea, voy a tomar fotos para sobrevivir porque es lo único que me da la vida para sentirme bien con lo que estoy haciendo durante este tiempo, ¿no? Y es esta idea de, pues, el arte nos va a salvar un poco, ¿no? Que todo el mundo dice que, pues, el artista era desechable en la pandemia, no sirve. Ahorita, ¿quién va a crear artistas? Pero al final es justamente el arte la que nos puede sacar de la realidad, ¿no? Entonces, pues también esa idea. Y bueno, también ahorita que mencionas la cámara chiquita de Instax, que ni siquiera son Polaroid, son Instax, es curioso porque justamente también partimos a ese formato porque probablemente nuestro personaje tendría una de esas cámaras, ¿no? Porque se pusieron muy de moda, no necesariamente por la idea de la instantaneidad, ¿no? Sino porque está de moda y ese tipo de fotografías me gustan que ya todo el mundo tiene una, entonces seguramente así también lo puedes, yo tengo una también, entonces pues, va de esa idea, sí. Y justamente cuando vi lo de las Polaroids, o sea, lo primero que dije es, todo el mundo tiene una Polaroid, ¿no? O sea, te puedes ver reflejado en una de esas, o sea, no, obviamente no todo el mundo hace tan bonitas fotografías. Una que en especial que tiene la fecha de 04, bueno, creo que hay dos, pero una que dice 0404 del 2020, que es como moradita, o no sé, o sea, no sé qué fue, pero de verdad fue así de, me quedé como fácil 5 minutos viéndola intentando descubrir qué fue, pero es de esas cosas que pondrías como de tu fondo de tanto que te gustó, y son fotos como sencillas que, o sea, son fotos sencillas, pero al mismo tiempo como tan bonitas, o sea, aquí como, aquí como echándole rosas, de verdad, están muy bonitas, o sea, yo le comento, y a Majo le comentó muchísimo esto, es muy difícil que me guste como una fotografía o que la encuentre bonita, porque no, o sea, como que no entiendo bien qué tiene que cuadrar una fotografía, pero estas realmente fueron muy bonitas, esa me impresionó mucho, Cielos me impresionaron mucho, y otra que fue como
igual muy sencilla, pero al mismo tiempo dije, tengo ganas de una foto así de mis cosas, es cuando están como en la maleta, que están los jeans y pues los tenis y todo eso. O sea, está como, se puede ver como que este trabajo, pero al mismo tiempo como la cotidianidad del personaje, ¿no? Y algo que también me llamó la atención de esto es, ¿por qué un canadiense? O sea, ¿por qué decidieron hacer este corto en inglés, siendo pues directores mexicanos? Sí, pues hay dos razones muy importantes. Bueno, primero antes de resolver esa pregunta, shout out al cinefotógrafo. Bueno, esta vez al fotógrafo que se llama Isaí Figueroa, síguenlo, es muy bueno. Tiene muy buenas fotos. Hay dos motivos principales por los que decidimos hacer eh, un canadiense. El primero fue trabajar con lo que teníamos, ¿no? La verdad es que amigo que se llama Jared, de hecho así se llama en el corto, creo que nunca se menciona, pero se llama Jared. Él está en Canadá, de hecho lo dirigí desde aquí, fue todo por Zoom. Es amigo de Raúl, que es el otro director. Entonces, sabíamos que eso no nos iba a representar un gasto, un costo, pues una inversión. Y la otra fue también el punto de vista del privilegio, ¿no? Creo que no podíamos contar una historia de pandemia que no estuviéramos viviendo también nosotros, o por lo menos ese es mi punto de vista. Creo que también hay muchas voces mexicanas que podrían reflejar la pandemia de mejor manera que nosotros en un momento de malos tiempos y de salir. O sea, hubo mexicanos que sí tuvieron que salir y hubo gente que tuvo que salir a trabajar con toda la pandemia, pero nosotros no somos esas personas, ¿no? Entonces creo que también una visión privilegiada también pudo venir de un extranjero, ¿no? Entonces esa fue más o menos como la idea de Jared detrás de pues de la narración. ¿Y ustedes no tenían miedo? O sea, yo creo que algo de las fotos y algo que también pasó en pandemia fue que la gente empezó a experimentar con muchas cosas, ¿no? O sea, Sí. empezó a tomar muchas fotografías, empezó a hacer como estos diarios visuales, que ya vemos varios en Instagram. Entonces, no tenían como ese temor de que las fotografías fueran como a salir así, o sea, al final del día sí es un diario visual, pero ¿cómo lograron que se notara que era de un fotógrafo? Como que no cayera como en algo como muy normal o muy básico, porque son fotografías del cielo, o sea, son fotografías que cualquiera podría captar, pero por ejemplo, la última imagen, que no es imagen, es video, si no me equivoco, de la Polaroid revelándose. Sí. Yo creo que esos detalles como que le dan ese toque cinematográfico. Entonces, ¿no temieron eso en algún punto? Pues la verdad es que la idea detrás de Jared es que fuera un pseudo fotógrafo, no que fuera un fotógrafo como ya establecido, ¿no? Entonces creo que sí estuvo esta idea de la composición forzada, de buscar cosas que un fotógrafo principiante estaría buscando, ¿no? Entonces creo que por eso también le dan ese aire de que un fotógrafo las está tomando, porque se buscan estos elementos y esos elementos desaparecen cuando ya se está volviendo loco, ¿no? Cuando ya empieza a tomar fotos un poquito más sin pensar, y creo que es justamente cuando evoluciona a ser un mejor fotógrafo, ¿no? O sea, que deja de pensar un poquito las cosas y ya nada más toma las fotos por instinto. Creo que justamente nunca tuvimos miedo de eso, porque teníamos como que muy bien construido al personaje, qué es lo que él fotografía, qué es lo que haría. Ahorita, por ejemplo, Vale menciona las fotos de su ropa y sus fotos. Eso creo que lo haría un solo fotógrafo, esas fotos se irían a Instagram. O sea, pero al final sí se terminan convirtiendo en parte de él, ¿no? Terminan las imágenes, la intención era que te terminaran hablando de quién era este personaje. Y las fotos que toma al principio no son las mismas fotos que toma al final, ¿no? O sea, terminan, es un ojo cambiado, un ojo que cambia por la pandemia. Entonces, es más, o sea, teníamos muy claro eso, o sea, que queríamos que sucediera eso. No sé si sucedió, pero eso es más o menos la idea, era la idea. En unos asuntos que siempre tengo,
puse que parecía que el personaje se redefine, se redescubre y redescubre el mundo y como que le da le da un nuevo significado a lo que está viviendo. Y ahorita como que lo dices como que todo el mundo lo pasó, pero creo que aquí se ve más, pero con sus fotografías, justamente porque las primeras no se ven como las últimas. Entonces tú dices como que se redefinió, se redescubrió y redescubrió como fotógrafo, pero siento que también al mundo. O sea, eso fue algo que a mí me dio a entender, no sé si ya me estoy volando. Sí he tenido mucho café el día de hoy, pero, o sea, es esta parte de decir, wow, ¿no? O sea, no nada más, me estoy redefiniendo como persona, sino el mundo se está redefiniendo, ¿no? Aquí saco mi parte internacionalista, el mundo nunca va a ser el mismo, el mundo post-COVID es como antes de Cristo y después de Cristo, porque ya hay muchas personas que dicen esto era la vida pre-COVID y luego post-COVID. Y creo que ese inter que nos tocó a muchos vivir, y en este caso el personaje de Jared, redefinimos, redescubrimos, no nada más a nosotros, sino al mundo. Y creo que sí se ve muy bien, o sea, sin hablar contigo como que lo puedo entender, entonces creo que eso sí, o sea, como que sí se ve a través de la fotografía, no sé si me di a explicar, pero creo que hicieron un muy buen trabajo en ese sentido. Pero ya ahorita, ¿qué retos existieron ya durante la pandemia, no? O sea, ya me dijiste que pues, bueno, nos dijiste que pues se pusieron de acuerdo como por Zoom, que no quisieron ir a grabar porque pues el confinamiento y los contagios y todo eso, o sea, ¿cómo crees tú que puede cambiar el mundo grabando ya, así diciendo, esto es la producción y todo esto? Bueno, primero el primer reto fue la postproducción, o sea, las fotos las tuvimos y fue todo el mundo muy feliz, quedaron bien padres, pero la verdad es que editar el corto fue, sí, un poco un infierno porque pues Raúl y yo estábamos separados y editar por Zoom, no sé si lo han intentado, pero es de verdad fatal. Tienes que tomar decisiones en conjunto cuando a veces no hay internet o la computadora se traba porque está súper sobrecargada. Entonces, este modus vivendus de antes te juntabas con tu cuate y 2 segundos, corta esto aquí, corta esto allá, y quedaba, ¿no? Y eso se volvió pues inexistente. Teníamos que esperar a veces días, a veces semanas, porque el otro también ya tenía cosas que hacer o cosas así para poder tener un corte, ¿no? Y la verdad es que eso también nos influenció mucho porque no sabíamos realmente qué estábamos haciendo un poco. O sea, la aventura de este corto surgió pues, de la nada. No queríamos, o sea, queríamos hacer algo, pero no sabíamos si se iba a convertir en un corto, ¿no? Entonces, también durante el proceso de postproducción era como de, chale, ¿qué hicimos? O sea, de verdad, ¿qué onda? Vimos el primer corte y era espantoso. Entonces, pues creo que ese fue el mayor reto durante la producción. Y bueno, ahorita, ¿cómo van a cambiar las cosas? Pues yo veo que las producciones están regresando, hay protocolos de seguridad mucho más grandes. Y de cierta manera creo que todo se va a volver un menos es más, ¿no? Definitivamente va a haber recortes de personal muy grandes, que eso puede ser una ventaja o una desventaja para la gente. En cuestiones de exhibición, pues ahorita no sé si estén como, o sea, ahorita hay mucha cartelera mexicana en el cine porque pues ya todas las grandes producciones se van a streaming. Ya te vas a una de las 7 plataformas de streaming y ahorita los cines están vacíos, entonces pues hay un buen de pelis mexicanas. Entonces siento que eso es lo que va a cambiar, ¿no? Las exhibiciones y cómo se hace cine. Eh, Definitivamente esta pregunta no lo hubiera podido contestar mientras estábamos haciendo el corto, ¿no? Era un poco la idea, o sea, no teníamos ni idea de que se iba a convertir en el cine. Digo, gracias a Dios no se murió o revivió o no sé qué está pasando, pero, pero sí, o sea, creo que lo que haya cambiado, cambió para menos es más. Creo que eso es lo que está sucediendo ahorita. Y una pregunta nada más para seguir con esto. Muchos Sí. directores ya como súper importantes y no sé qué, han dicho que muchas de sus películas, de las películas en realidad se tienen que disfrutar en un cine, ¿no? O sea, es la experiencia de ir al cine. Tú como, bueno, tú como futuro, bueno, ya no futuro, ya estás haciendo este cine, ¿tú consideras que, o tú quisieras que tus películas en realidad sí se vieran dentro de esta experiencia del cine o en realidad decir,
ok, es muchísima, ya mucho ego, porque también he visto eso, decir, es que ya son egocentristas, narcisistas, el decir que nada más tenemos que ir al cine a ver sus películas como experiencia. O sea, ¿a ti te hubiera gustado o te gustaría que tu corto se pudiera ver en una pantalla así enorme de cine? Pues mira, te voy a hacer, yo hace una semana tuvimos una proyección de Polaroids en Cinemex. La verdad es que fue una experiencia bien bizarra porque yo nunca creí que mi corto se iba a ver en el cine. Nunca, nunca lo pensé. O sea, de verdad dije, esto lo van a ver en los iPads, en las computadoras, en tu teléfono, pero nunca en el cine, ¿no? Justo por esta idea de que, pues, ¿qué va a pasar, no? Entonces, cuando lo vi en el cine, dije, ahí se recalca mucho la importancia del fondo y la forma, ¿no? Creo que entiendo mucho por qué los directores quieren que se vean sus películas en una sala de cine, porque implica una inmersión total a, a la película, ¿no? Hace poco vi una entrevista con David Lynch, que es un director que me gusta mucho, que dice que no entiende a las personas que hablan durante las películas porque la persona que están siendo muy mal educados porque la persona que está hablando es la película. La película está hablando, ¿no? Entonces creo que es mucho esa idea, ¿no? O sea, de dejarte sumergir por todos estos pequeños detalles que hay en pantalla, que pues por la naturalidad de estar en tu casa o en tu celular o en cualquier otro medio, no se da. Y digo, creo que, o sea, puedes disfrutar una película, claro, en tu casa, no digo que no. La cosa es que probablemente tú te estás deshaciendo de toda una visión artística que se le pone a la película, ¿no? Cada detalle cuenta dentro del cine y creo que eso pues lo han visto ustedes en todas las entrevistas que han hecho y en todas las exploraciones que han estado haciendo, muy buenas por cierto, que justamente se viven en una sala de cine, ¿no? O sea, ese día que vi el corto en el cine lo viví de una manera mucho más intensa que ni siquiera sabía que existía por el mero hecho de estar encerrado con otros 20 güeyes en una sala oscura. Entonces creo que esa es la magia de poder observar y ver, no sé, de una visión artística, ¿no? Y esto para las salas comerciales también, ¿no? O sea, creo que Endgame no se vive igual en tu sala que en el cine, porque las películas están hechas para hacer sentir, ¿no? Y creo que sí están bien hechas, claro. Creo que en el cine es donde realmente se sienten las películas. O sea, o sea, si me preguntas cuando haga un largometraje, un cortometraje, claro, me encantaría verlo en pantalla grande, pero siempre va a depender del medio al que quieras llegar, ¿no? Creo que hay un campo muy grande de exploración para el medio del celular, del iPad, de la computadora, ¿no? Que creo que también iba un poco por ahí Polaroids. ¿Qué se puede transmitir mediante un celular y un iPad? ¿Cómo puedes hacer arte? ¿Cómo puedes llegar y entrometerte con tu audiencia, con tu espectador, mediante una pantalla de este tamaño? Entonces, creo que hay mucha exploración que se puede hacer, pero pues el cine también tiene lo suyo, ¿no? Yo, la verdad, tuve la fortuna de ver Polaroids en streaming y verla después en el cine y sí, o sea, confirmo, es una experiencia completamente distinta. O sea, igual, chance me la estoy volando, no sé, pero creo que es un momento de intimidad que tienes el espectador con la película y bueno, ya ni decir el director con su película, ¿no? Pero como dice Luis, o sea, cada detalle cuenta y creo que en esta película es también muy, muy valioso el diseño sonoro. Es, o sea, ay, es que me encantó porque está muy bien cuidado. Yo, o sea, viendo como todos los cortos, porque pasaron todos los cortos de shorts en el cine, y pues todos fueron hechos en pandemia, ¿no? Entonces, unos tenían el sonido pésimamente cuidado, o sea, era terrible. Y creo que son cosas y detalles que tú puedes ver como ya cuando tú lo estás editando, ¿no?
Igual no soy una diseñadora sonora como experta, pero sí hay cuidado de esos detalles. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando la vi en streaming, sí la intenté, o sea, la vi con mis audífonos y todo, pero no se vive tanto. O sea, este corto te envuelve con la Ciudad de México y se escucha lo de colchones, lavadoras, o sea, eso que todos hemos escuchado alguna vez. Cosas de ese tipo, o sea, detallitos así, que creo que solamente en una sala de cine o teniendo como que ¿cómo se dice? Este surround, Sí, el Dolby. Bueno, no estaba ajá, mezclado en eso, pero sí. ajá, sí, 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 teniendo tu Dolby así en tu casa podrías como que apenas y llegar a escucharlo, pero creo que eso es muy, muy, muy valioso y es muy padre verlo como en el cine. O sea, el diseño sonoro se me hizo muy bien cuidado. Yo pues no he podido ver los otros cortometrajes que se pasaron ni nada de eso, pero en realidad me gustó. O sea, creo que una vez le dije a Majo que un corto que me enseñó ella, le dije, es que como que se siente mucho ruido y de repente se siente vacío, o sea, como que o sea, en el oído no se siente bien, o sea, no me gusta. Pero aquí, o sea, lo sentí literalmente, y no es por decir otro, o sea, fue profesional, o sea, creo que en toda, o sea, no necesitan grandes producciones para en realidad hacer un buen trabajo. Y es lo que hablábamos en otros capítulos, Majo y yo, perdón, cómo en realidad no se necesitan como estas, pues, o sea, sí, ese dineral y todo esto para en realidad hacer como que arte o buenas producciones, ¿no? Entonces, nada, quería como decir eso. Sí, pues creo que, bueno, primero también los diseñadores sonoros, quería darle las gracias aquí, shout out a Ajax y a Alan. Fue algo que tuvimos como muy presente también desde el principio, sabíamos que por tratar, bueno, el sonido siempre es muy importante justamente porque el cine es un arte sensorial, ¿no? Y creo que también ahí está la intimidad de la que habla Majo cuando estás en una sala que se siente al 100%. No solo es una imagen, son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, el diseño sonoro fue algo que o sea, teníamos muy presente desde el principio, cómo queríamos que sonara y cómo queríamos que, o sea, fue esta idea de cómo suena la pandemia, ¿no? Y cómo poco a poco los sonidos de la ciudad se van desapareciendo porque no hay nadie en las calles. Ahorita, bueno, ya es distinto, ¿no? Este, pero sí era esta idea de cómo una ciudad va muriendo, todo lo que está fuera de tu círculo, todo lo que está fuera de tu, pues sí, de tu contexto también va muriendo con la pandemia, ¿no? O se va silenciando con la pandemia. Era mucho esa idea. Entonces, al principio escuchas un avión, que pues es un poco un homenaje a la YT. O sea, escuchas un avión y escuchas todo un aeropuerto y luego escuchas un buen de gente y escuchas los sonidos de la ciudad y poco a poco hay menos. O sea, progresivamente se va escuchando menos y solo escuchas el refri, el microondas, solo escuchas estos momentos, elementos de la cotidianidad que se vuelven tus compañeros durante todo este tiempo que estás solo, que estuvo solo, ¿no? Entonces, pues creo que también, qué bueno que notaron el diseño sonoro porque fue algo que también cuidamos mucho. La verdad es que Alan y Ajax hicieron un gran, gran trabajo y pues también este corto, bueno, no sería el corto sin nadie, ¿verdad? Pero ahí andan. Aquí notamos todo, Luis. Este, pero me gusta esta idea de que tu casa se vuelve tu universo, ¿no? O sea, durante año y medio mi casa era todo lo que tenía y era todo. O sea, fue mi escuela, fue mi lugar con que podía estar con mis amigas, fue mi lugar para estar sola, entre comillas. Entonces creo que refleja muy bien que para todos nuestra casa se volvió, o sea, cada casa era un universo, cada lugar en donde, bueno, no todo el mundo pudo estar en una casa, pero en el lugar donde cada persona estuvo, fue su universo y pudieron, como dijo Majo, ser tan grandes, pueden ser tan grandes como una mansión, una casa más, un departamento. Entonces creo que también refleja muy bien de que todo lo que tenemos en la pandemia era nuestra casa o en el lugar donde estuvimos confinados, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está muy interesante que además se adelanten, bueno, yo sé que fueron cortos sobre la pandemia porque me dijeron, pero esta idea de que, o sea, lo que dije de redefinir, darle significado, pero a tu mismo universo, que es como que algo que hasta este momento que vi el corto como que
te viene a la idea otra cosa, o sea, algo donde, o sea, poniendo algo súper personal, en donde teníamos la mesa del comedor, la tuvimos que mover para que mi hermana bailara. Entonces, para mí ya no es como nada más el comedor, es también como la sala de estudio de mi hermana. Y donde hacía ejercicio, ya no era nada más la sala donde estudiaba, sino también como mi gym, ¿no? Entonces, creo que a todo, o sea, como que todo el mundo se movió. Y creo que aquí, con sus notas de voz y sobre todo con esta parte de la fotografía, sí vas viendo cómo nos llevó a otro punto. O sea, nunca imaginamos, yo creo, estar en este punto donde estar en nuestra casa fuera odioso, tedioso, por el simple hecho de estar ahí. Entonces, no sé, creo que además de ser muy bonita como visualmente, sonoramente, o sea, como en la parte de significado, sí te puede llegar, porque todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo estuvo confinado. Corrígeme si estoy mal, pero aparte de que nuestra casa era nuestro universo, parte de lo que podíamos ver afuera era como el cielo. O sea, era lo único como que cambiaba a lo largo de toda la pandemia. Y creo que esa era parte de la intención, no sé, digo, corrígeme si estoy mal, pero creo que esa era parte de la intención de poner al cielo como algo importante dentro de todo el corto. Ahorita estoy viendo el cielo y se ve precioso, se ve morado. Entonces, creo que eso era algo que me daba un poco de cordura dentro de todo lo que estaba viviendo, y creo que al mismo personaje también es algo en lo que encuentra cordura. O sea, por ejemplo, hay una Polaroid que muestra como la ciudad, ¿no? Y dice, esto es lo más, no, ¿cómo dice? Esto es lo más, como fuera que he podido estar o algo así. Cercano a la libertad. Ujú. Ajá. Lo más cercano a la libertad. Sí, 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 justo. O sea, entonces creo que todo, pues sí, todos los elementos funcionan muy bien. Sí, pues justo el cielo era como o sea, creo que se vuelve un poco un símbolo de esperanza, de hecho tuvimos como este problema. Raúl me decía que es que no sé cómo acabar el corto porque no sé cómo va a acabar la pandemia, ¿no? Entonces, justo, pues, terminamos con un poco de esta parte de esperanza, de que pues a lo mejor no sé cómo van a estar las cosas, pero pues siempre puedes darle la vuelta a la página, ¿no? Creo que es un poco romántico, sí, pero creo que en ese entonces era muy, muy válido sentirse así, ¿no? Y muy necesario. Al final no podíamos, o sea, no podíamos hacer algo pues pesimista o algo que fuera un poquito más crudo, porque realmente pues no era lo que ni nosotros ni nadie necesitaba, ¿no? Entonces, el cielo se vuelve este símbolo muy importante de que las cosas cambian, y que cambien no está mal, nada más hay que ser pacientes, a que en algún punto las cosas pueden ser como nosotros queremos que sean, nada más es la persistencia, justo, o sea, y creo que mucha gente, por ejemplo, no es un corto sobre pandemia, ¿no? O sea, creo que es un corto sobre la paciencia y sobre la perseverancia, excusado con el tema de la pandemia, que creo que es como muy central eso. Eso, la verdad es que lo vas descubriendo conforme lo vas haciendo, o sea, de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Y pues eran cosas que discutía yo, por ejemplo, mucho con Jared. Y fue difícil porque él estaba en Canadá, y en Canadá ese güey se iba bueno, nos vemos la siguiente semana, me voy a ir a hiking este fin. O sea, la pandemia se vivió distinto en Canadá que aquí. Entonces, explicar esa perseverancia que había que existir, que tenía que existir en México, y también esa, pues un poco frustración, pues como artista chance no la vivió tanto él. Entonces, pues se vuelve pues muy introspectivo el proceso de dirección. Ya perdí el hilo cañón, ¿verdad? Sí, ya me fui. Pero ese proceso de introspección es, pues de dirección es lo que al final te enseña un poco que justamente en tu corto te encuentras tú, ¿no? Y estos símbolos que le terminas poniendo. Entonces, pues sí, creo que el cielo es un recurso que la verdad Raúl pone en el guión y lo hace de manera extraordinaria. Y pues sí, o sea, ahí quedan las Polaroids. Sí, y con Jared, por ejemplo, bueno, con el actor, ¿no? Sí. Lo manejaste como
de imagínate que de un día para otro ya no puedes ir a hiking, ya no puedes hacer nada. ¿O cómo Sí, lo manejaste? pues la verdad fue un proceso primero por Zoom, que fue muy complicado, porque aparte él estaba en Saskatchewan, bueno, no sé dónde, pero es una hora distinta, o sea, la zona horaria es distinta, ¿no? Entonces era ponerse de acuerdo en las horas y dirigir. Y Jared pues tiene una escuela de actuación distinta, ¿no? Es una escuela muy gringa que es como, pues no sé, o sea, lo que yo he aprendido es más Chekhov y es un poco más de método, ¿no? Entonces o sea, meterse en la introspección propia de la pandemia de él fue complicado. Entonces tuve que pues platicar con él cómo tú has vivido la pandemia, cómo te has sentido. En algunas cosas coinciden, algunas otras no. Entonces ahí comienza a agarrar como elementos de donde puedes jalar. Hubo veces que sí hicimos como 25 tomas para sacar una buena desesperación increíble, ¿no? Porque aparte las grabábamos o sea, mientras yo estaba en el Zoom y él grababa sus voice notes y me los mandaba luego y veíamos si quedaba en la edición y si no quedaba. Entonces, este, creo que lo que me ayudó mucho con Jared fue, pues, que esto es un fenómeno global, ¿no? Y que a pesar de que él no lo estaba viviendo de manera como igual, podía empatizar lo suficiente para decir, chale, yo si estuviera encerrado o si no estuviera encerrado. O sea, sí estaban encerrados, pero no tanto como nosotros, pues. O sea, aquí existía esta idea de salgo, me muero, ¿no? Al principio. Allá no tanto, más por toda la cuestión de naturaleza que hay allá. O sea, te vas a la naturaleza y no hay tanto problema. Pero sí, o sea, me ayudó mucho platicar con él desde el principio, entender la pandemia desde acá y entender la pandemia desde allá. Fue como lo que más me ayudó con él. La imaginación, yo la verdad a mí no me gusta partir de la imaginación, a la hora de dirigir. Me gusta más, encontrar elementos que hayan sucedido en su vida que sean lo suficientemente parecidos a lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, pues sí, no era este proceso de imagínate que estás encerrado porque pues, o sea, creo que ahí se vuelve muy ambigua, o sea, se vuelve muy ambiguo toda la dirección. Hablando como dentro de la psique del personaje, como que, o sea, creo que empieza el corto como muy cotidiano, empieza a tener ansiedad y de hecho, pues el personaje y todos los elementos de la peli te transmiten esa ansiedad, cuando estás en el cine es como, o cuando la estás viendo. Eh, ¿O por qué optaron tomar tanto, un poco, como un poco de suspenso cuando se mete a la casa Ya, abandonada? O sea, que dice así de, como que ya está entrando a la locura el personaje, ¿no? sí, creo que justamente va por ahí, ¿no? O sea, Raúl tenía este dicho de no, sé que no estoy loco hasta que empiezo a ver fantasmas, ¿no? Entonces creo que era algo por ahí. Me hubiera podido corregir si estuviera aquí, pero no está. Entonces, sí era esta idea de también, primero como, o sea, llegar a la ficción un poco, pero sí también como materializar este miedo y decir como, ok, no puedo ser yo el que está, el que solito se está volviendo loco, ¿no? Tengo que apuntarle a alguien para decir, yo me la estoy pasando así por este elemento, cuando pues no es así, ¿no? O sea, te estás volviendo loco tú solo, estás intentando encontrar culpables, pero no, o sea, no hay nada más externo que esté torturándote, el que se está torturando eres tú, y tu soledad y tus ganas de pedir todo por Amazon. Es más o menos por ahí. Entonces, ustedes pusieron como que esta parte de insomnio como parte de decir se está volviendo loco o sea, otro elemento de decir la falta de sueño es la que lo está llevando como que esta parte de tener otro tipo de pensamientos, porque pues la falta de sueño sí te hace pensar otra vez cosas raras, ¿no? Entonces, no sé si pusieron ese elemento como también para darle al espectador decir se está volviendo loco, pero de alguna manera creo que lo sentí lo suficientemente cuerdo considerando la situación en la que todos estábamos. Entonces,
Sí, o sea, creo que el agente del insomnio es esta pregunta de por qué estoy así, ¿no? O sea, creo que cuando está la Polaroid del insomnio está diciendo que está teniendo un pensamiento, ¿no? Y creo que es justamente eso, o sea, te está dando insomnio porque estás piense y piense y piense la situación. Entonces, creo que eso fue algo que le sucedió a mucha gente, o bueno, no sé, coincidimos Raúl y yo y todos los miembros del club que era algo que nos estaba sucediendo, que no podíamos dormir por todos los pensamientos que existían, no necesariamente con nuestras carreras o no necesariamente pero sí con nuestras vidas o con los seres queridos que no podíamos ver o cosas así. Creo que el insomnio es este indicio de que está comenzando a reflexionar acerca de su situación por primera vez, ¿no? Entonces, ahí comienza la pandemia, cuando empiezas a pensar qué está pasando, qué está sucediendo, o sea, y comienzas a dimensionar todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, es justamente por eso como que metió Raúl ese elemento y yo lo entendí de esta manera, que dijimos, aquí es donde comienza la pandemia, cuando no puedes dormir pensando qué va a suceder o qué es lo que está sucediendo, qué está lo que está sucediendo afuera, qué está sucediendo conmigo. Entonces, pues más o menos la idea. No, está cañón, o sea, ya lo había pensado más como esta parte como narrativa de decir, o sea, sí, parte del personaje, ¿no? Pero creo que ahorita que lo dices toma como que más sentido y todavía como que te hace más grande el problema, o sea, porque creo que es el momento, todo el mundo de alguna manera en algún momento se dio cuenta de que eso iba más allá de lo que uno pensaba, ¿no? Cuando empiezas a dimensionar, en realidad a muchos les pasó con diversas cosas, ¿no? Pero yo creo que el insomnio fue algo súper, como común, fue algo que a muchos les pasó por algunos días, sobre todo como que el primer mes que apenas estás dimensionando en realidad qué está pasando, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena herramienta o formaron muy bien el discurso para que a pesar de que tú no nos estuvieras platicando, pudiera entender que era parte como que de esta locura, pero ahorita que me lo pones así todavía se hace como todavía más grande hasta decir, no nada más estaba como loco, sino que estaba dimensionando esto, entonces Sí, de hecho, creo estoy así que, como, de hecho, cuando está esa Polaroid, dice que ni siquiera no se puede ni concentrar en una Polaroid, ¿no? Digo, en una serie que es Tiger King, que fue como la serie que estaba en auge cuando comenzó la pandemia. Y es justo como, ahí está como pensando en por qué, o sea, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Qué está sucediendo? Y se ríe, o sea, se ríe y luego cortamos a la Polaroid negra, que es, güey, o sea, esto neta te está pegando y duro, o sea, porque empieza a alucinar o empieza a pensar que alguien tomó una Polaroid con su cámara, entonces es como tiene que haber una razón por la que esto está sucediendo y la única respuesta que puede ser es fantasmas, porque es gringo, o sea, también es canadiense, es gringo, o sea, obviamente no dimensiona el problema interno que está comenzando a generarse y siempre tiene que apuntar hacia un lado. Entonces, también ahorita relacionándolo un poco con la onda del suspenso, también viene mucho de la construcción del personaje de que pues no es mexa y tiene este tinte de cultura gringa de tener que, yo nunca soy culpable de las cosas que hago, ¿no? O de las cosas que están sucediendo, siempre tiene que ser alguien más. Entonces, pues sí. Aparte está chistoso porque parte yo creo que de la cultura mexicana popular es que siempre hay como que una casa abandonada Sí, claro. en la que espantan, o sea, siempre. Yo cuando lo vi, o sea, me acuerdo la casa de mi abuela, justo enfrente hay una casa bien, bien parecida a la que ustedes ponen, abandonada en la que espantan. O sea, creo que también Sí, se combina muy bien las dos culturas. hablando de cultura, ¿existieron como barreras culturales? O sea, fuertes que como que sí tuvieran así de que trabajar muy fuerte o en realidad como todo fue como no, creo que, o tranquilo. sea, sí hubo, por ejemplo, principalmente cómo se vive la pandemia, ¿no? Que creo que ya lo mencionamos. Y sí, esta colectividad, más bien esta reacción colectiva que hubo en México, no fue tan intensa en Canadá, ¿no? Porque definitivamente en Canadá estuvieron muy bien organizados desde el principio, sí hubo lockdown, pero no tenían
tantas medidas porque el gobierno sí fue como muy estricto, cerraron las fronteras luego, no tuvieron tanto problema con la pandemia, ¿no? Creo que esas son las primeras cosas que existían. No hubo barreras culturales como tal, pero sí sentía a veces que Jared tenía que, o sea, hablaba con ciertas referencias mexicanas y se las tenía que explicar y luego fue como, no. Entonces ese fue un ejercicio de universalidad, ¿no? Que tienes que trabajar porque o sea, siento que como director te tienes que echar tantito para atrás para poder ver el panorama completo, no solo de un veinteañero que está estudiando cine en la Ciudad de México, ¿no? Tienes que echarte tantito para atrás para poder empatizar con un canadiense, con un mexicano, con lo que sea, ¿no? Tienes que ver el contexto completo. Entonces, ese fue como pues un abreojos porque pues te pinta mucho la situación en cómo también tú diriges con cosas de primera mano, que no está mal, pero en algún punto tienes que volverte universal, ¿no? Y creo que eso fue también lo que yo más aprendí con Jared, fue que tienes que, o sea, hablar en términos humanos, no mexicanos. Eso creo que es lo que más aprendí con Jared, sí. Estuvo bien chistoso, la verdad. La pasamos muy bien, nos volvimos amigos. Qué bonito, qué bonito. Está muy bien, o sea, creo que esta película tiene elementos como que Jared también en un punto dice una frase en español, ¿no? De lo que es la casa. O sea, está muy No, bien. está embrullada, así dice. No está embrujada, sí, no está embrullada. Entonces, creo que eso también es parte de cómo el personaje está intentando acoplarse, ¿no? A su nuevo entorno. Y este corto es un claro ejemplo de less is more, de que neta se pueden hacer cosas bien hechas con cosas que tú tienes en tu casa. O sea, creo que también es un ejemplo de que el cine es una empresa de amigues, que también si le metes corazón a tus proyectos, se va a ver en pantalla, ¿no? Se va a ver, y también esto que hablas, Luiso, de la universalidad. Al escribir, ni Raúl ni tú eran como que los únicos viviendo la pandemia, por ejemplo, y creo que se ve muy bien esta parte como empática por parte para que todos los espectadores digan, es que yo me sentí así, o es que yo pasé por eso, yo tuve insomnio, yo me refugié a lo mejor en el cielo, ¿no? Y pues bueno, Luiso, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme cuando quieran. Sí, ¿dónde pueden ver tu corto? Ahorita está en Wahoo, en la plataforma bueno, la verdad es que yo no la conocía, pero hasta que entró a Shorts, está ahí disponible en la muestra de pandemia COVID, emergencia internacional COVID-19 de Shorts. Ahí hay otros cortos por si los quieren ver. Y también va a estar en el Festival Internacional de Cine de Morelia, como parte de la selección oficial de ficción. Va a estar en Cinépolis Click en el siguiente mes y también en el cine. Si gustan verlo allá, es una experiencia distinta, pero ahí estaremos viéndonos, si Dios quiere. Sí, pues aquí abajo les vamos a estar dejando donde todo. Vámonos, Sinergia se va al Festival de Morelia. Ahí nos vamos. Bueno, aquí abajo les vamos a estar dejando las redes sociales de Luiso, de Raúl, si es que quieren. Sí. Y pues también los links de donde van a poder ver Polaroids of Anxiety. Muchas gracias, mijo, y muchas gracias, Vale. Adiós. Vale.